Gracias, pastor. Dios le bendiga, iglesia. ¿Cuántos saben que estamos, vivimos y permaneceremos en el aposento alto? Aleluya. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Señor, al que vive y reina por los siglos de los siglos, porque Él nos ha dado grandiosas y preciosas promesas en su palabra, amén, las cuales tienen realización en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo que mora en los corazones de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Damos gracias primeramente a nuestro Dios Padre Todopoderoso, aleluya, a esta congregación, a la familia pastoral, al pastor Marcos Tuñón, a sus pastores, asistentes, a todo su cuerpo de liderazgo. Gracias por siempre darnos el privilegio de compartir la palabra del Señor y de ministrar al Espíritu Santo. Aleluya, existimos y cuando aceptamos a Cristo uno se da cuenta de algo muy importante. Nacimos y estamos aquí para servir al que vive y reina por los siglos de los siglos, para servirle a Él y para entregar nuestra vida a Él, confiados en la promesa de la resurrección y de la vida eterna y de la pronta venida de nuestro Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gracias, pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Así vamos a pedir a nuestra hermana pastora Carmen Cañate que venga con el mensaje de la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. Vive o no vive. Vive o no vive. Reina o no reina. Viene o no viene. Y de que viene, y eso no lo para, Maranata. Dígale al que está a tu lado, Cristo viene pronto. Dígaselo. Dígaselo al que está a su lado, Cristo viene pronto. Esa es la promesa. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Monte de Sión? ¿Dónde está el pueblo de Dios? A ver, dile al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, despierta que viene Cristo. Dígaselo, dígaselo. Despierta que viene Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos directo a la palabra, agradeciendo al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Dile al que está a tu lado, no me molestes, que voy a escuchar la palabra del Señor. Díselo, no me molestes, que quiero escuchar la palabra del Señor. Nuevamente le doy gracias al Señor por la vida del reverendo Marcos Tuñón, la reverenda Mercedes de Tuñón, por la confianza, por la invitación a ministrar la palabra cada año en diferentes momentos. Es un privilegio estar con ustedes, una presencia maravillosa de parte del Señor. Yo cuando vengo a Monte de Sión me gozo de la presencia, del mover del Espíritu Santo, y me voy más llena que usted. Yo me voy más, yo recibo más que usted, hermanos, porque yo puedo percibir, yo puedo discernir, yo puedo sentir lo que está haciendo el Espíritu Santo en esta casa. Dile al que está a tu lado, el Espíritu Santo está trabajando en ti. Así que vámonos al capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Hoy yo quiero hablarte sobre la urgencia de Jesucristo. La urgencia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a enseñarte algunos, paso solamente por aquí para enseñarte algunos datitos que el Señor tiene, porque yo sé que me ha precedido muchos hombres y mujeres de Dios con el mensaje de la palabra, pero yo quiero dejarte algunos puntos bien enmarcados en lo que enseña la palabra sobre el lema de aposento alto. Porque, hermanos, comprender este lema es fundamental para poder usted entrar en la visión de lo que Dios quiere hacer este año. Hay que comprender, entender y meterse
encarnar esa palabra. Hermano, cuando yo estudiaba sobre esto, quedé impresionada. Decía, wow, yo tengo 22 años en Cristo y pensé que sabía alguito. Pero cada año que pasa, Monte de Sión nos sorprende. Cada año que pasa, el Espíritu de Dios nos sorprende de una manera poderosa. Quiero compartirte Lucas capítulo 22, en el verso 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, dile al que está a tu lado, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto. Dile al que está a tu lado, un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí, dice el Señor. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Que el Señor continúe bendiciendo su vida a través de esta palabra. Puede sentarse, iglesia. Yo quiero puntualizarte algunos aspectos sobre lo que tiene que ver el aposento alto, porque muchos pensamos y hablamos sobre el aposento alto el día de Pentecostés, pero la palabra nos enseña que Jesús ya estaba preparándonos para lo que sería el Pentecostés. Jesús ya no estaba hablando de la importancia y la urgencia de comprender el tema del aposento alto, de lo que iba a ocurrir en ese momento. Y fue tan relevante que en la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos se enmarca no solamente un aposento, un gran aposento preparado. Y cuando vemos este pasaje, Jesús no solamente habla de la grandeza de ese aposento, Jesús habla de la grandeza del servicio. Jesús habla allí de la asignación de un reino para la iglesia, como el Padre le asignó un reino a él. Y quiero dejar y puntualizar todos estos aspectos porque le habló también de la importancia de que la fe de Pedro iba a ser probada, como tu fe va a ser probada en medio de tu aposento alto, como tu servicio va a ser probado en medio del aposento alto. Pero enmarcado en ese contexto, dice la palabra que Jesús ora. Jesús ora por sus discípulos cuando nosotros nos vamos, porque recordemos que la Biblia es un hilo que enmarca en la historia de lo que sería la iglesia hasta el día de hoy. Y Jesús nos modela el ejemplo de todo cómo iba a ocurrir y cómo tiene que ocurrir en medio de nosotros. Entonces Jesús ora en Juan 17 en los últimos momentos para que los discípulos comprendieran la urgencia. Dile al que está a tu lado, hay una urgencia. Y cuando Jesús ora, no solamente ora en las praderas de ese aposento alto, porque muchos de nosotros, tengo tanto que decir y tan poco tiempo para decirlo. Dice la palabra que cuando Jesús empieza a descender de la última cena, lo primero que encuentra en medio de su descenso es un viñedo, un lugar donde estaba la vid. Y él toma el ejemplo para hablar de la parábola de la vid y el pámpano. Pero cuando termina de hablar de la parábola de la vid y el pámpano y decir que permanezcan en él, permanezcan en su amor y permanezcan en su palabra, Jesús automáticamente
prácticamente habla y extiende una oración sobre la unidad. Y él dice: Padre, que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Porque tú tienes que ver a Jesús en medio de lo que él está trazando en el camino. Porque el aposento alto no es solamente el aposento alto de un descenso del Espíritu Santo. Jesús preparó el camino para que la iglesia y los discípulos comprendieran lo que iba a acontecer en el aposento alto, y le enseña a los discípulos la importancia de la unidad, la importancia de quedarse allí. ¿Por qué se quedaron allí? Porque Jesús preparó a los discípulos. En ese aposento alto no habían 120 personas. En ese aposento alto habían más personas. Pero dice la palabra que muchos se volvieron atrás. Muchos no esperaron. Muchos no tuvieron paciencia. Pero Jesús oró. Y no solamente oró por sus discípulos, oró por los que habían de creer en él, por la palabra de ellos. Y uno de los fundamentos que quiero enmarcar, y me encantaba cuando el hermano, y yo decía: Dios mío, esto es increíble lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Una de las cosas que Jesús quería modelarnos a nosotros era el ejemplo de la oración, pero no cualquier oración. Porque cuando Jesús empieza a orar: Padre, que pasa de mí esta copa, y que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús oraba con gotas de sangre en el Getsemaní, modelando lo que nosotros teníamos que comprender en este tiempo: la urgencia de la oración. La urgencia de doblar rodillas. Porque, hermano, estudiando sobre este aspecto, los judíos tenían la costumbre de orar de pie. Los judíos no oraban de rodillas. Y eso es lo que muchas veces nosotros no comprendemos. Hay muchas formas de orar. Hay formas de orar sentado. Hay forma de orar de rodillas, hay forma de orar parado, etcétera, etcétera. Pero la costumbre judía, cuando usted estudia la cultura judía, usted se dará cuenta que para los judíos era relevante o era una costumbre orar de pie, con la cabeza erguida, con los ojos fijos hacia el cielo. Pero cuando nosotros vemos este punto de que Jesús oró de rodillas, nos damos cuenta que la oración es un asunto de urgencia para Jesús, mostrándole a los discípulos, mostrándole a los que iban a ser los apóstoles la urgencia de la oración, porque es la oración la que te va a ayudar a tener la unidad con Cristo. Es la oración la que te va a llevar a tener comunión con el Espíritu Santo. Pastora, ¿y qué tiene que ver eso? Para un judío, cuando se dobla de rodillas, como usted se dobló hoy, como el hermano nos indicó por el Espíritu, usted le está diciendo a Dios: aquí hay un asunto que me urge, aquí hay un asunto que necesito, aquí hay algo, Señor, que yo no puedo solucionar porque dependo de ti. Porque para un judío, ponerse de rodillas era demostrar la urgencia del socorro divino. Por eso Jesús dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús tenía una urgencia. Como hombre estaba angustiado porque sabía lo que iba, porque Jesús nunca fue ciego a la cruz. Jesús fue a la cruz consciente de lo que iba a vivir, pero con amor por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús oró con urgencia. Dile al que está a tu lado: Jesús oró con urgencia. Pero oró con urgencia porque no solo por él, sino porque también la iglesia comprendiera la magnitud de los hechos que iban a acontecer.
iba a acontecer. Y pregúnteme qué iba a acontecer. Hermano, venía la salvación al hombre. Y no solo venía la salvación al hombre, al Jesús entregar su vida, venía la oportunidad de la vida eterna. Y no solamente venía eso, hermano, él sabía que venía el descenso del Espíritu Santo de Dios. Venía el descenso del Espíritu Santo. Jesús estaba preparando a sus discípulos para que le enseñaran a la iglesia cómo es la manera del cielo. Esa es la manera del cielo, hermano. Los judíos podían tener costumbre, pero Jesús le enseñó a los discípulos. No es como la costumbre, es como al cielo le gusta, de rodillas. Es como en el cielo se hace, de rodillas, con urgencia. Sigo acá. Entonces el aposento alto es un lugar de urgencia. Dile al que está a tu lado, es un lugar de urgencia. ¿Por qué es un lugar de urgencia? Porque tú vas a encontrar en el aposento lo que tú no puedes hacer. Porque tú vas a encontrar en el aposento la solución. Porque tú vas a encontrar en el aposento tu milagro. Entonces, por eso es un lugar de urgencia. ¿Cómo lo sabe, pastora? ¿Por qué usted dice que es un lugar de urgencia? Estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? En ruego y oración. ¿Cómo estaban? Orando, como Jesús le había enseñado. ¿Cómo estaban en el aposento? Ellos no estaban esperando viendo Netflix. Ellos no estaban esperando guachateando. Ellos no estaban esperando hablando con la vecina. Ellos estaban esperando de rodillas. De rodillas. Con urgencia. Dile al que está a tu lado, con urgencia. Porque lo mismo que hizo Jesús en el gran aposento alto, ¿qué había? Comunión. ¿Qué había? Coinonía. ¿Qué había? ¿Qué había en ese aposento? Porque, hermano, el aposento es un lugar donde se podía dormir, pero también era un lugar, en el aposento es el lugar de intimidad. Tú tienes que comprender qué sucede en el aposento. No mires el Pentecostés, mira el aposento. Estamos acostumbrados a predicar del Pentecostés, pero hay un preámbulo, hay un contexto que me enseña que me tengo que preparar para recibir lo que hay en el aposento. Hay un preámbulo. Eso no, el Espíritu no va a venir así porque a mí me dé la gana y como a mí me dé la gana. El Espíritu Santo espera de nosotros una preparación. El Espíritu Santo espera de nosotros que nosotros acomodemos, ordenemos. Ahora sí me estoy sacudiendo, ahora sí estamos en la cosa. Entonces, amados hermanos, el aposento alto, viviendo la experiencia. Dile al que está a tu lado, viviendo. Viviendo, ¿qué es? Residiendo, morando. ¿Qué es vivir? Hermano, no es vivir. No, hermano. Usted no puede vivir como a usted le parece vivir. Usted tiene que vivir la vida que le agrada a Dios. Usted tiene que buscar la vida en la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? En el aposento. En el aposento vas a tener experiencia. ¿Y qué es la experiencia, amado? Es la presencia de Dios. Es conocer a Dios. Es involucrarte con Dios. Es experimentar. Es conocer, es adquirir en medio de las circunstancias y las situaciones una vida directa con Dios. Tú no puedes pretender que la gente lo haga por ti. Tú tienes que tener una experiencia íntima con el Espíritu Santo. Tú no puedes esperar que el pastor lo haga todo el tiempo. Él quisiera hacerlo, pero de nada vale que la iglesia te lo prepare, que los músicos se preparen, que el predicador se prepare, pero tu aposento, ¿cómo está?
Entonces, amados hermanos, dile al que está a tu lado, experiencia. La experiencia es un encuentro que nos lleva a conocer a Jesucristo. Porque, hermano, comprender el reino de Dios es comprender que el Espíritu Santo no vino a darte carro, ni casa, ni comodidades, ni plata. El Espíritu Santo vino a formar la imagen de Cristo en medio de nosotros. El Espíritu Santo vino a moldearnos, a formarnos, a quitar lo viejo para poner lo nuevo. Así que, amados hermanos, vivir la experiencia del aposento alto. Dile al que está a tu lado, chanfle. Porque el aposento alto, ¿qué representa el aposento alto? Para los que toman nota, yo le dije que yo venía con algunos apuntes y yo voy y me voy. Ya después el pastor Marco Tuñón que se encargue. El aposento alto representa un lugar de unidad. Dile al que está a tu lado, tenemos que estar unidos. ¿Por qué un lugar de unidad? Porque el Espíritu Santo viene a hacernos uno con Jesús. Él oró y dijo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Él preparó el territorio, uno. ¿Qué significa ser uno con Jesús? Por medio del Espíritu Santo, porque ese es el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu no es meramente hablar en lengua y que se nos vaya el blower. El ministerio del Espíritu no son solamente manifestaciones externas y que después me voy a la casa y sigo igual. El ministerio del Espíritu es que cada día muero yo y vivo para Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu. El ministerio del Espíritu es que yo sea uno con Jesús. Dile al que está a tu lado, tengo que ser uno con Jesús. Ser uno viene del término eshad, que es unidad. Viene de la raíz ashad, que es juntar. Pastora, ¿y qué es todo esto? No es otra cosa que reunir los pensamientos. Ser uno con Jesús no quiere decir que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios y tus caminos no son los caminos de Dios. Entonces yo tengo que conocer la palabra, tengo que conocer al Espíritu Santo para hacerme uno con Jesús. Porque la palabra es el pensamiento de Dios. La palabra es el camino de Dios. Y si yo no leo Biblia, yo no memorizo Biblia y yo no medito Biblia, yo no conozco a Dios. Y por ende no soy uno. Uno viene del término también unir. ¿Qué es unir? Unir es el término proscolao. Pastora, es que yo creo que yo soy uno. No todos en la iglesia son uno con Jesús. Pero sé tú el que se propone reunir sus pensamientos con el pensamiento de Dios. No importa lo que hagan al lado y al otro lado, lo importante es lo que hagas tú. Entonces, unirme a Jesús no es otra cosa que el término proscolao, que significa mantenerme, adherirme, unirme firmemente, ilustra la posición de dedicarme diligentemente por. Es el término que se usa para el matrimonio cuando son una sola carne. Es que uno se dedica al otro. Tú no puedes siempre estar pensando, dame, bendíceme, ayúdame, porque eres un egoísta. Tú tienes que pensar, Señor, ¿qué quieres que cambie? Señor, ¿qué quieres que ordene? Señor, ¿qué quieres? Dime. Me dedico diligentemente a buscar la voluntad de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi casa. No hay mucho amén, pero no importa. Eso no es lo importante. Yo vengo a dejar los puntos. Entonces, tengo que ser uno. Tengo que reunir mis pensamientos y darme cuenta si en verdad estoy pensando en ser como Jesús o lo único que quiero es que me resuelva la vida. ¿Qué quiero?
dedicarme diligentemente en oración a buscarlo, dedicarme diligentemente en ayuno a ser como Él, dedicarme diligentemente a saber qué dice su palabra. Te estoy llevando a reflexionar. Porque decir aposento alto no es decir por aposento alto, hermano. Decir que tengo vivencia y estoy pegando mentiras, hablando bochinche, no cambiando, no es aposento alto. Aposento alto es un estilo de vida que agrade a Dios. Es un estilo de vida que busque la voluntad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, dile al que está a tu lado: aposento alto, esto está terrible. El aposento alto no solo es un lugar de unidad, es un lugar de espera. No salgáis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Es un lugar de espera. Hermano, Jesús parte y ellos tienen que esperar. Pasaron 40 días y ellos decían: no ha pasado nada. Y esperaron y esperaron. Y el día 50, o sea, 10 días después de los 40 días, eso indica que es un lugar de espera. El Espíritu Santo no es instantáneo, el Espíritu Santo es eterno. Él no tiene apuro contigo, Él quiere salvar tu alma. Él quiere sellarte y preservarte para salvación. Y tú tienes que comprender que en el aposento alto tú vivirás experiencias buenas y no tan buenas. Buenas porque verás a Dios, no tan buenas porque me va a arrancar la carne. Me va a arrancar aquellas cosas que no quiero dejar. Pastora, entonces es un lugar de espera. Dile al que está a tu lado: tengo que esperar. Tenemos que esperar en el aposento alto. El aposento alto, yo voy a esperar. Dile al que está a tu lado: espera. Pero díselo, no se lo diga de qué. Espera. Espera. Así despiértalo. Espera. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí, oyó mi ruego, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y me puso sobre la peña y me dio un cántico nuevo. Entonces tienes que esperar, y en medio de la espera no es quedarme sentado chateando. Es esperar, es un anhelo expectante. Es que yo voy a estar así, ¿ves? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cuándo lo va a hacer Dios? En la espera yo debo tener una fe emuná. Una fe emuná es una fe obediente, es una fe activa. Es que en medio de mi aposento alto yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ver mi milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, dile al que está a tu lado: tienes que tener una fe activa, una fe obediente en medio de la espera. Hermano, imagínense, 40 días y nada. Imagínense, ya iban por el día 8 y nada. Y el día 9 y nada. Hermano, el aposento alto es un lugar donde tú vas a cultivar tu paciencia. Pero en medio de la espera, tú vas a conocer a Dios. En medio de tu espera vas a conocer a Dios. En tu aposento alto vas a ser revestido de una nueva vida. Vas a ser revestido de una nueva capacidad sobrenatural de Dios, para que puedas llegar a ver los milagros que nunca has visto. Por eso dile al que está a tu lado: tienes que esperar. Todavía tienes que esperar. Pero no te quedes con los brazos abajo. Mientras espera, ora. Mientras espera, ayuna. Mientras espera, alaba. Mientras espera, cree. Mientras espera, declara.
¿Cuántos dicen amén? Entonces el aposento alto es un lugar de acceso a tu milagro. Por eso yo bendigo a Dios, alabo a Dios por el reverendo Marcos Tuñón y por la iluminación y la comprensión en cada año de lo que Dios quiere para la iglesia. Porque aposento alto es el lugar donde tú te vas a encontrar con Dios para cambios y transformaciones. Ese es el punto 3. Si tú no te encuentras con Dios allí, entonces tú estás muerto. Porque Dios se te va a revelar en el aposento alto. Porque Dios te va a dar más en el aposento alto. Porque en el aposento alto eres tú con Dios. En el aposento alto es Dios contigo. Sí, Señor. Ahí no, porque si usted lo hace para ser visto, eso no es aposento alto. El aposento alto es un lugar de intimidad. Hay gente que quiere intimar nada más en la iglesia. No, esto no es de viernes ni de domingo. Esto es todos los días, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. Entonces es un encuentro con Dios. Porque el aposento alto debe generar cambios en mi vida. El aposento alto debe generar transformaciones. Debe haber metanoia. Debe haber metanous. Debe haber una metamorfosis. Debe renovar mi entendimiento. Debe renovar mi espíritu. Debe renovar mi mente. Para que yo pueda comprender los planes y los propósitos que Dios tiene en mi vida y en mi casa. Entonces el aposento alto es el lugar del impacto. Mire, hay gente que quiere gloria. Hay gente que dice: inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Y usted no sabe lo que pide. Trae aquí el cielo. Cuando Dios envía su gloria, amados hermanos, a tu vida es para imprimirte. ¿Y sabe lo que es imprimirte? Es depositar su peso. Es para empezar a poner lo que Él tiene para ti y a quitar lo que tú tienes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque el aposento alto representa un lugar donde Dios se te va a revelar, donde Dios se va a encontrar contigo para impactarte, para influirte, en donde Dios va a procesarte de tal manera que vas a decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oye, iglesia, ¿qué pasó? No te preocupes que yo me voy, pero esto te va a quedar en tu mente y en tu corazón plasmado. Que sepas que aposento, y cada vez que veas aposento alto, es que tienes que preparar tu aposento, es que tienes que preparar tu lugar de intimidad, es que tienes que prepararte para encontrarte con Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Yo voy a mi amado, yo voy a tener intimidad con mi amado, yo voy a buscarle porque lo necesito, porque no puedo vivir sin Él, porque Él me guiará, Él me alineará, Él me ordenará, Él me posicionará, Él me direccionará al propósito. Siento a Dios poderosamente. Oh, por eso yo voy más bendecida que usted, porque yo voy llena de lo que hay en esta casa. En esta casa hay más bendición de lo que tú estás viendo. Pero estoy segura que antes que acabe este año, tus ojos serán abiertos, tus oídos serán abiertos, tu corazón será mudado. Antes que acabe este año habrá un cambio, una transformación en tu vida y en tu casa como nunca antes.
Vive Jehová en cuya presencia estoy, que así será mientras preparas tu aposento alto para vivir esas experiencias. No la he vivido, Señor, pues la vas a vivir. Ya las viví, Señor, pues Él tiene más. Ay, Dios mío, voy porque si no, no termino con el mensaje. El aposento alto, no sé cuánto tengo, pero me indican. El aposento alto, número 4, ¿qué representa? El inicio de una nueva historia. Sí, Señor, porque la historia antes del aposento alto era de los profetas, de los patriarcas y de la ley. La historia antes del aposento alto era el viejo pacto. En el aposento alto se sella el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas y inicia la historia de la iglesia. Con el descenso del Espíritu Santo llega la historia, la dispensación de la iglesia. Entonces, si con el aposento alto inicia la iglesia, en el aposento alto iniciará tu historia. La historia de tu casa, la historia de tu familia, la historia de tu historia cambia en el aposento alto. Sí, hermano. Quinto, el aposento alto representa el lugar sobrenatural de los hechos extraordinarios, de los milagros, de las bendiciones superiores y un gran avivamiento. Un gran avivamiento viene para esta casa. En esta casa vienen hechos extraordinarios. Apúntalo que así será. En esta casa vienen milagros sobrenaturales. En esta casa vienen bendiciones superiores. Porque el aposento alto no es nada más el descenso y las lenguas. El aposento alto representa tener todas las cosas en común. Ver a un Pedro de ser discípulo a ser un apóstol. Ver a un Pedro ganando miles de almas para Cristo. El aposento alto activa el avivamiento. Dile al que está a tu lado, avivamiento. Pero yo no puedo estar en ese aposento alto en mi manera de ver las cosas. Pregúntele a su pastor. Pregúntele al reverendo Marcos Tuñón cuál es la visión del aposento alto. Porque estoy segura que para darle ese lema le dio una visión, le dio un objetivo. La visión de la iglesia primitiva fue un gran avivamiento que llegó hasta hoy. Por eso tenemos que salir de las cuatro paredes. Vamos a empezar a ganar almas para Cristo. Vamos a empezar a servir al Señor. Por eso Jesús dijo: yo le asigno a la iglesia un reino como mi Padre me lo asignó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, quisiera dejarlo todo. Ahora te hago esta pregunta. ¿Qué debe ocurrir en mi aposento alto? ¿Qué debe ocurrir en mi lugar de intimidad? Porque el aposento alto fue preparado con un propósito, con un objetivo, con una finalidad. ¿Para qué estás preparando el aposento alto? ¿Qué quieres que ocurra en el aposento alto? Porque el Espíritu Santo ya está aquí. No es que va a descender, que trae algo nuevo. El Espíritu Santo trae lo que ya está en la palabra. Entonces, cuando
cuando yo hable, o cuando la iglesia hable, o cuando tú hables de aposento alto, de vivir las experiencias sobrenaturales, los hechos extraordinarios, las bendiciones espirituales, pregúntate, ¿qué debe ocurrir en mi aposento alto? Porque el Espíritu Santo no va a hacer lo que tú quieres ni lo que yo quiero. El Espíritu Santo trabaja ordenadamente y con propósito, planificadamente, para darle cumplimiento a lo que Él tiene establecido. Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trabaja por chiripó. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos redarguye. El Espíritu Santo nos regenera. Usted ya sabe todo lo que hace el Espíritu Santo. Justifica, ilumina. Pero el ministerio del Espíritu Santo no solamente queda allí. El ministerio del Espíritu Santo consiste en, uno, traer las promesas de Cristo a nuestra memoria. Voy a volver a repetirlo, esto como dijo el hermano, para entendidos. Traer a mi memoria las promesas, porque las promesas de Dios son sí y son amén para los que le amamos. Entonces yo tengo que comprender que el Espíritu Santo viene a glorificar a Cristo en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a derramar el amor de Dios en nosotros. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nosotros. Y ese solito es una prédica. El Espíritu Santo viene a darnos testimonio de nuestra condición, de nuestro estado espiritual. Sí, hermano, el Espíritu Santo no nada más viene a consolar. Porque yo quiero, consuélame, fortaléceme, sí. Pero ¿sabe para quién es ese? Para el que de verdad está preparando su aposento. Ese es para el que de verdad se está metiendo con Dios, para el que de verdad está sufriendo por los vituperios de Cristo. El Espíritu Santo no va a consolar a aquel que vive una vida de práctica de pecado. El Espíritu Santo es santo y santifica a los que fueron elegidos y llamados. Entonces el Espíritu Santo viene a darnos a conocer nuestra condición espiritual. Voy a seguir porque ya me están mirando raro. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo viene a sellarnos para el día de la redención. Esto es doctrina. Vaya a la escuela dominical, a la escuela bíblica, no sé cómo lo llaman. El Espíritu Santo viene a entregarnos, a hacer en nosotros las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo viene a ungirnos, viene a confirmarnos como adopción. Porque todo aquel que es adoptado como hijo de Dios puede decir: Abba, Padre. El Espíritu Santo viene a estar presente en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a hacer muchas cosas en nosotros. El Espíritu Santo viene a darnos plena comunión, plena convicción de que Dios está en medio de nosotros. Pero ¿qué relevancia le estoy dando a la obra del Espíritu Santo en mi aposento? Porque nadie puede decir: yo oro, pero el Espíritu Santo no me dice que estoy haciendo esto y esto y esto mal. Porque el Espíritu Santo sí nos los dice. Porque el deseo del Espíritu Santo es que tú seas bendecido. El deseo del Espíritu Santo es que tú seas prosperado. El deseo del Espíritu Santo es que tú avances. El deseo del Espíritu Santo es que tú seas levantado y restaurado. Pero primero tiene que quitar lo que tiene que quitar para luego levantarnos, para luego bendecirnos, para luego prosperarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, mire que voy a balazo. El Espíritu Santo quiere en nosotros ser ese espíritu de verdad que dijo el hermano.
¿Qué dice la palabra? El Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros prepare su relación de morada con Él. El Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros viva en unidad, porque la unidad de la iglesia traerá el avivamiento que estamos esperando. Porque la unidad de la iglesia traerá un mover del Espíritu Santo sobrenatural. La unidad de la iglesia provocará que el Espíritu Santo se manifieste como nunca antes. Dile al que está a tu lado: necesitamos preparar el aposento alto. Dígalo, dígalo. Necesitamos dedicarnos diligentemente a lo que quiere el Espíritu Santo. Necesitamos reunir los pensamientos. Necesitamos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Necesitamos, amados hermanos, caminar comprendiendo la realidad que el Espíritu Santo no es. El Espíritu Santo no es un muñeco que yo puedo manipular a mi manera. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. No quiere decir que yo no puedo tener comunión con el Espíritu Santo en mi trabajo. Sí lo puedo tener. Yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo en el tren, en el bus, en el carro, en la casa, en el baño, en el trabajo, donde quiera que vaya. Yo puedo tener intimidad. Yo puedo tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, yo necesito comprender la urgencia de preparar mi aposento alto. La urgencia de saber que en el aposento alto es donde yo voy a refugiarme. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será. A él correrá el justo y será levantado. Así que, iglesia, es el tiempo del cambio de tu historia. Es el tiempo de ver esos milagros sobrenaturales que yo nunca he visto. Es el tiempo de ver esos hechos extraordinarios. Es que Dios quiere que dejes de vivir una vida ordinaria y empieces a vivir una vida extraordinaria. Y cuando yo meditaba sobre este mensaje, cuando yo meditaba sobre el aposento alto, yo le decía al Señor: qué equivocado hemos estado. Qué equivocado hemos estado por años pensando, celebro y celebro el Pentecostés sin el invitado especial. Celebro y celebro las fiestas sin prepararle el lugar al invitado especial. Celebro y celebro viernes y domingo con un aposento que no está preparado para que el invitado especial se mueva con la libertad que él quiere moverse. Vivimos de apariencia, vivimos en la zona de confort, vivimos creyendo que estamos bien y resulta ser que aún nos falta más. Por eso el Espíritu Santo trae este lema tan hermoso, porque el Espíritu Santo quiere prepararte para mucho más. El Espíritu Santo quiere prepararte para las cosas que tú nunca has visto, para las cosas que tú, te lo voy a demostrar. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, porque las tiene que discernir espiritualmente. Tiene que ajustar lo espiritual a lo espiritual.
¿Por qué tiene que hacerlo? Porque tú no puedes moverte en el reino de Dios o en el reino del Espíritu de la manera que a ti y a mí nos parece. La Biblia dice que para ver las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, yo necesito navegar en el río del Espíritu. Para poder recibir la respuesta a tu matrimonio, necesitas al Espíritu Santo. Para poder ayudar a tus hijos, para poder resolver eso que estás viviendo en tu trabajo, necesitas salir de la zona de confort y empezar a vivir la vida del aposento alto, en donde las experiencias sobrenaturales, en donde los milagros se mueven. Pero tienes que salir de la zona de confort. Porque el Espíritu Santo se mueve con su poder solamente en aquellos que quieren ser como Jesús. Solamente en aquellos que de verdad quieren dejar de vivir como vivían antes para empezar a vivir como a Jesús le agrada. Por eso Jesús nos modeló lo que es el gran aposento alto. Es la comunión. Es la cena, es la participación de las cosas del reino. No te conformes con lo que has vivido hasta hoy. No te quedes donde estás. El Espíritu Santo tiene más para tu vida. El Espíritu Santo tiene más para tu casa. El Espíritu Santo tiene más para tu familia. No te conformes como están tus hijos. Tú puedes sacar a tus hijos de donde están con la ayuda del Espíritu Santo. Iglesia. Pero necesitamos preparar el aposento alto, ese lugar de unidad, ese lugar de espera, ese lugar donde te encuentras con Dios para cambios y transformaciones, ese lugar donde tú vas a empezar a ver los hechos sobrenaturales, ese lugar donde comienza, donde inicia tu nueva historia. No te quedes así como estás. Cuando yo preparaba este mensaje, el Espíritu Santo me decía: yo tengo más para esta iglesia, yo tengo más para tu casa, yo tengo más. No te conformes con solo hablar en lengua. No te conformes con solamente espelucarte o moverte o estremecerte. El Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es cambio. El Espíritu Santo es milagro. El Espíritu Santo es bendición. El Espíritu Santo te va a revelar a Jesús. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. Para ver ese avivamiento, para ver aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros, necesitamos la oración. Hay que volver a la oración. Dile al que está a tu lado: tenemos que volver a la oración. Pero no una oración cualquiera, una oración urgente. Jesús nos mostró la urgencia de volver a la oración. La oración prepara tu aposento alto para la manifestación de Jesús, para la manifestación del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la oración. Estoy segura que muchos de nosotros, por el afán del día a día, hemos descuidado nuestro aposento alto. Hemos descuidado nuestra oración. Nos paramos rapidito para poder ir a trabajar y decimos: Señor, es que tú lo sabes. Señor, es que tú comprendes. Señor, es que tú eres misericordioso. Sí, es todo eso, pero Él te está llamando a la urgencia de volver a la oración para preparar el aposento alto donde el Espíritu y tú se van a encontrar.
donde tú empezarás a conocer a Dios, empezarás a tener esa intimidad, empezará Dios a revelarte los planes que tiene con tu familia, los planes que tiene con tu matrimonio, los planes que tiene con tus hijos, los planes que tiene con tu casa. Así podrás ver la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Volvamos al aposento alto. Jesús, cuando estaba en las laderas del aposento alto, oró: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Jesús dijo: yo me santifico por ellos, para que ellos también puedan ser uno, como tú y yo somos uno. Tu iglesia, tu casa, tu familia necesita santificación. Y la santificación viene del Espíritu Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos santificar el aposento alto. Somos morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. El Espíritu Santo está esperando encontrarse contigo, con tu casa, a través de ese lugar en donde hay acceso a Él. Jesucristo abrió el camino de acceso. Él dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador.